Decíamos de un nuevo libro de Martín Caparrós, pero antes vamos a saludarlo, también vamos a hablar de actualidad. Martín, bienvenido al programa. Gracias, Alberto. Bienvenido otra vez. ¿Vos pensás que el gobierno tomó nota de lo que pasó el 8 de noviembre? Yo creo que tomó nota callada y casi taimadamente, quiero decir, diciendo que no la tomó Sí. y insistiendo en que no va a cambiar ni un ápice, que va a mantener exactamente el mismo rumbo y todo eso. Yo creo que es muy probable que haga de algún modo lo mismo que hizo después de 2008, después del conflicto del campo, cuando, haciéndose el duro y hablando del yuyo, después empezó a introducir, así como casi sin que se viera subrepticiamente, ciertas modificaciones en la forma en que trataba a los productores agrarios. Y a mí me da la sensación de que ahora van a tratar de hacer lo mismo, porque tampoco comen vidrio, quiero decir, y tampoco tienen convicciones suficientemente fuertes como para decir vamos a seguir, no sé, sin darle bola al problema de la criminalidad, pase lo que pase, porque no es un gobierno que se haya caracterizado por sus convicciones. Quiero decir, han hecho lo blanco y después lo negro, X y menos X, Clarín era el hermano del alma y ahora es el enemigo principal. Durante 5 o 6 años no quisieron ni escuchar hablar de, no sé, del matrimonio gay, y después fue su gran bandera, la asistencia universal por hijo, era una propuesta que rechazaron durante también 6 o 7 años, hasta que finalmente la retomaron y le hicieron su bandera. Quiero decir, no es un gobierno con convicciones fuertes, y aunque quiere presentarse como intransigente, vaya a saber, bueno, por una serie de razones, creo que no lo son, y que por lo tanto, sin decirlo, van a tomar nota de muchas de las cosas que pedían estas marchas. El asunto es sí, en este momento ya estar en condiciones de cambiar esas cosas y de hacer que toda esa gente que salió a repudiarlos acepte que es este gobierno el que puede cambiarlas. Martín, hace unos días hablabas del país Calecita, te veíamos en una nota también en tu blog, en una publicación que hiciste en el diario El País de España. Recordanos un poco esa mirada que tenés sobre este presente que parece repetirse, ¿no? Sí, bueno, a mí me desespera bastante esta sensación que, digo, es más que nada una sensación que por supuesto uno puede sostener con ciertos datos y demás, pero sobre todo esta sensación de que seguimos dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez, de que no terminamos de cambiar nada de lo decisivo, de que volvemos cada 10 o tantos años a las crisis económicas, a la inflación, a las corridas del dólar, a las quejas por la corrupción, a los problemas con la justicia, a los jubilados que no cobran, a las escuelas que no funcionan, a los hospitales que no curan, y así sucesivamente. Y que pasa el tiempo, y uno, qué sé yo, se hace grande y dice, bueno, me parece que esto no pasa nada, quiero decir, a mí me da como hasta una especie de tristeza personal, ¿no? De decir, bueno, no veo en qué esto es mejor que hace 30 años, ¿no? Y es terrible. El gobierno habla del 7D como si fuera un antes y un después en la historia del país. ¿Vos pensás que, por cierto, piensan que todos los problemas se van a solucionar ese día? Un poquito se puede llegar a solucionar, si es que se soluciona alguno. Justamente yo me había planteado el ejercicio, probablemente lo escriba más o menos pronto, de pensar, bueno, si Mañeto no existiera más, o si el Grupo Clarín se disolviera en el aire, ¿qué sería mucho mejor en la Argentina? ¿Qué habría cambiado decisivamente en la Argentina? Prácticamente nada. Digo, las cuestiones que realmente nos preocupan, o por lo menos las que a mí me preocupan, el hecho de que haya un quinto o un cuarto de la población que está fuera del sistema, que tiene dificultades para comer todo lo que debería, que no se educa como corresponde, que no forma parte de la sociedad tal como es, eso seguiría siendo igual. Y el hecho de que haya unos pocos que concentran una enorme cantidad de la riqueza, algunos de los cuales o están en el gobierno o son muy amigos del gobierno, seguiría exactamente igual. Y el hecho de que, como decía hace un ratito, no funcione una cantidad de cosas que debería funcionar para que esto fuera un país justo y más equitativo, seguiría siendo exactamente igual con o sin Clarín. Entonces, a mí lo que me parece así como sorprendente es que
aparentemente muchos millones de argentinos se han creído esto de que el Gran Cuco es Clarín. Clarín es un problema para la cultura argentina. Ha achatado muchas cosas en la cultura argentina. Sus medios nivelaron para abajo, por lo menos lo vengo diciendo hace 15 o 20 años. Pero de ahí a que sea el gran artífice de nuestro desastre, yo creo que solo Mañeto podría habérsele ocurrido que él tiene tanto poder como para haber producido tanta desgracia como el gobierno le acusa de haber producido. ¿Y cuál es tu mirada sobre esta manifestación que se produjo en distintos puntos del país? Bueno, creo que, como he dicho por ahí, fue claramente una manifestación contra el gobierno, pero también bastante claramente una manifestación para decir los otros partidos no nos representan, y por lo tanto creo que una manifestación que termina diciendo la representación política, la delegación democrática otra vez está en crisis en la Argentina, con lo cual volvemos a la idea del país calecita. Quiero decir, no de la misma manera, por supuesto, y con características distintas a las de 2001, pero finalmente cuando cientos de miles de personas salen a la calle para decir estamos en contra del gobierno, pero les hacen entender a los líderes de los partidos que están en contra del gobierno que mejor no vayan porque no van a ser bien recibidos, quiere decir que lo que no funciona es el mecanismo de representación política que debería solventar estas cuestiones. Entonces, me parece que ahí hay un mensaje que va más allá de la pequeña oposición de hoy. Martín, hay algo que suele irritar a la población y que es la negación, ¿no? Es decir, que el gobierno, por ejemplo, no reconozca que hay inflación, cepo cambiario o inseguridad. ¿Cuál es la estrategia en negar lo obvio? ¿Hay estrategia? No lo sé, realmente no lo sé. Yo escribí hace como 3 o 4 años una contratapa, creo que en el diario Crítica todavía, en una serie que era un poco en joda, donde contaba la idea de empezar a truchar las cifras del INDEC como una gran conspiración antikirchnerista. Porque creo que solo a alguien que sea que estuviera muy en contra del gobierno se le podía ocurrir armar esta truchada del INDEC. Aunque más no fuera por una razón clara, que es que el gobierno, los gobiernos en general, tienen esos institutos de estadísticas para mantener el monopolio sobre las cifras, así como tienen el monopolio, supuestamente el monopolio de la violencia con sus Fuerzas Armadas y sus policías y demás. Estos institutos les sirven para mantener el monopolio sobre las cifras, para que las cifras sobre las que se discute un país sean las que ellos producen. Al haberlas truchado de forma tan evidente, lo que hacen es perder ese monopolio y permitir que haya muchas versiones posibles, y entonces que ya todas las discusiones importantes de salarios, de inflación y de todo eso estén hechas a partir de datos que ellos no manejan. Entonces, digo, ese es uno de los ejemplos, pero cuando la mentira es tan obvia, solo hace que quien la emite pierda poder. Distintas formas de poder. Entonces, la verdad que no lo entiendo por qué lo hacen. Pero bueno, ellos deben creer que les sirve para algo. Habría que... Algún día nos lo van a contar, ¿no? Martín, un paradigma de la política es Moyano, que desde que se alejó del oficialismo, quienes lo odiaban, lo aman, y quienes lo defendían le dicen de todo. ¿El caso Moyano está demostrando que la ideología no es lo que realmente importa? Creo que el caso Moyano se podría estudiar en las escuelas como una especie de paradigma del funcionamiento peronista. En el sentido de que se llama peronista desde hace muchas décadas, se llama peronista una vez más a X y menos X, a blanco y a negro, es peronista el neoliberalismo y sus enemigos, los que lo defienden y los que lo condenan, que a veces son los mismos, por supuesto, todo es peronista. Pero, claro, va cambiando según los momentos. Y Moyano está tan claramente imbuido de ese funcionamiento que nada, que hace un año era el más feroz defensor del gobierno, ahora es uno de sus más feroces atacantes, y no parece necesitar explicar nada, ni tomarse un tiempo para que olvidemos lo que decía antes y pasar a decir lo contrario, o hacer algún tipo de autocrítica. Nada de todo eso parece necesario en el peronismo, porque el peronismo cree que puede absorber cualquier pasado y transformarlo en un presente totalmente opuesto sin que nadie le pida cuenta por ello. Mientras sigamos aceptando ese tipo de funcionamiento, estamos al horno, seguimos en la calecita. Hay medidas muy conservadoras como la ley antiterrorista, la veña a las mineras, la buena relación con la empresa Monsanto, por ejemplo, ¿no? Para un gobierno que se muestra como nacional y popular. ¿Los intelectuales oficialistas han quedado en el brete, atrapados ante una cosa como esta, por ejemplo?
Y les resulta complicado ahora, ¿no? Yo leía, creo que esta mañana, a mi admirado Horacio González diciendo que la presidenta había algo así como tomado en cuenta los pedidos o las reivindicaciones de las marchas de una manera elíptica y no muy evidente. O sea, los había tomado en cuenta sin haber dicho nunca que los había tomado en cuenta. Venía a decir, los había tomado en cuenta sin tomarlos en cuenta, venía a decir. O sea, ya están en ese momento de la hermenéutica, de la explicación de los discursos, que consiste en decir que cuando fulano dijo algo, en realidad estaba diciendo eso, pero estaba diciendo también lo contrario, al mismo tiempo estaba diciendo alguna otra cosa que no nos imaginamos y también estaba diciendo ¡pum! Quiero decir, entraron en ese mecanismo en el que yo recuerdo, yo era chico, tenía 16, 17 años, cuando la juventud peronista en la que yo estaba tenía que explicar que cuando Perón, por ejemplo, nos echaba de la plaza, en realidad lo que quería era decirnos cómo los quiero, muchachos. Durante un tiempo nos convertimos en eso, en explicadores de que Perón, cuando nos maltrataba, en realidad nos estaba queriendo. Y ahora da la sensación de que estos tienen que entrar un poco en esa dinámica y explicar cómo cuando dice Diego, en realidad quiso decir Diego y viceversa. Es un trabajo difícil e ingrato, sobre todo. Yo a veces me da bastante pena por el esfuerzo que tienen que hacer para adaptar la realidad de su gobierno al discurso que les gustaría poder sostener. Bueno, vamos a hablar de tu libro, tu nuevo libro, Pali Palí, así se pronuncia, ¿no? El libro. Pali Palí, sí, Palí. Sí. Un libro que es fruto de tu viaje por Corea del Sur, un país que era de los pobres del mundo hace 50 años y hoy es uno de los más ricos. ¿Cuál fue la mayor sorpresa que te llevaste en esta aventura de Corea del Sur y de conocerlo? Mira, fue un viaje muy interesante porque estuve un mes invitado por el Ministerio de Cultura hace el año pasado, porque claro, Corea tiene, entre tantas otras cosas, como un problema, que es que efectivamente pasó de ser uno de los 5 países más pobres del mundo, como vos lo decías, hace 50 años, a ser ahora uno de los 15 más ricos. Pero el problema es que nadie lo sabe. O sea, sabemos poco sobre Corea. Y claro, ellos quieren que lo sepamos, porque lo bueno de hacer algo bueno es que los demás se enteren. Claro. No sé si te acordás del chiste del argentino en la isla desierta con Claudia Schiffer, o con que se le pusiera al lado. Pero bueno, no lo vamos a contar en este momento por una cuestión de respeto a tu investidura. Pero quiero decir, quieren que se sepa. Entonces invitan escritores, invitan gente a recorrer el país y a mostrárselo. A mí me propusieron hacerlo, me interesó porque no lo conocía y porque me atraía la idea, pero lo que les propuse era, bueno, más que escribir, lo que quiero hacer es un libro de fotos. A mí siempre me gustó hacer fotos, siempre hice fotos, pero la idea de pensar un relato, una crónica de un país con un poco de texto, pero sobre todo con fotos, era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces me tuve que trabajar como un perro, porque uno siempre puede contar historias, pero las fotos hay que estar ahí, hay que hacerlas. Claro. Y la pasé muy bien haciendo eso, porque me tuve que meter desde grandes fábricas que uno no puede creer lo que son, de Samsung o de Hyundai, hasta pequeños, no sé, barcos de pescadores en el puerto de Pusan o en la isla de Jeju, pasando por una ciudad como Seúl, que creo que lo que más me impresionó es eso. Es una ciudad en la que yo los primeros días estaba como incómodo, decía, ¿qué pasa acá? Hay algo raro, no terminaba de saber qué era. Y en un momento me parece que me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que estaba en una ciudad más joven que yo. Una ciudad donde todos los edificios eran más jóvenes que yo, porque claro, es una ciudad que fue destruida en la guerra de Corea del 51, 54, y que en realidad empezó a ser reconstruida en serio en los 60, 70, cuando vino la prosperidad económica. Entonces es una ciudad que está toda hecha a nuevo, y es raro, no hay de eso en general en el mundo. Entonces, bueno, vivir en esa ciudad, además hipertecnologizada, también es interesante, ver cómo funcionan mecanismos tecnológicos que todavía no han llegado, como aquel que fue el hit de mis relatos a mis amigos, que es el famoso inodoro inteligente, del cual voy a privarme de darte los detalles, pero que es muy inteligente, es mucho más inteligente que uno, sin ir más lejos. ¿Y qué significa Pali Palí? Pali Palí quiere decir, es una frase que se dice mucho en coreano y que quiere decir, dale, 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 rapidito, dale, dale.
que es como un poco una síntesis de este espíritu muy emprendedor, pero un poco como casi exageradamente, no sé, laborioso, ¿no? Laburan mucho, laburan muchísimo, pero también salen mucho. Eso me llamó la atención porque no formaba parte de mi idea del asunto. Es muy común que después de trabajar, 7, 8 de la tarde, se vayan a tomar soju, que es una especie de licor de arroz, como una especie de sake, una variante, no digas una especie de sake porque te matan, pero una variante del sake, una variante del licor de arroz, y se van a beber y se pasan unas horas ahí. También, o sea, son, como decía mi amigo Juan Villoro, el escritor mexicano que estuvo en esos mismos días que yo, son probablemente los más latinos de los extremo orientales, digamos. Y nada, estuvo muy bien. El año pasado ganaste el premio Herralde por tu novela Los Living, presentaste argentinismos en simultáneo con otras actividades. Señor, ¿cómo hace usted para conjugar ficción, periodismo y tantas pasiones en su vida? A ver, cuéntenos. ¿Qué sé yo? Cuente. No sé, me hago tiempo. Me parece que, por suerte, últimamente puedo dedicarme casi todo el tiempo a esto, a esos libros y a esos textos y esas cosas. Entonces, al final termina dándome tiempo. Este año, por ejemplo, fue un año muy raro en ese sentido, porque publiqué 3 libros y son como 3 libros marginales, digamos. Publiqué a principios de año en Seix Barral un libro justamente con Juan Villoro que se llama Ida y Vuelta, que es una correspondencia sobre fútbol, sobre el Mundial 2010, pero hablamos así en general de fútbol. Y después, hace 3 meses, publiqué en una editorial mexicana un librito que se llama Entre Dientes, que es un libro sobre gastronomía. Y ahora Pali Pali, que es un libro de fotos. Estoy contento porque son como libros raros todos. En algún momento voy a tener que volver a laburar, supongo, pero mientras tanto me divierto mucho. No, has trabajado, por cierto, y lo seguís haciendo. Ya están todas las librerías, la gente ya lo sabe. Un libro sobre tu viaje en Corea del Sur, un libro de fotografías. Lo mejor para usted, don Martín. Queremos agradecerte tu participación en el programa. Y como siempre, muchas gracias. Y hasta cualquier momento, hasta cualquier oportunidad. Otro para vos, Alberto. Muchas gracias. Abrazo. Martín Caparrós. Cuando regresemos, alguien muy querido, muy vigente en el sentimiento de los argentinos. César Banana Pueyrredón vuelve con un show en el Ópera y además un disco. Ya estamos con él. Vamos a la pausa.